nuestro invitado, me permito hacer una semblanza sobre su trayectoria. ¿Se escucha, verdad? Sí. Muy bien. Javier Corral nació el 2 de agosto de 1966. A los 11 años incursionó en el periodismo como fundador y creador de un periódico estudiantil. Es en esta etapa en donde recibe en la Casa Blanca el Premio Internacional de Periodismo de manos del vicepresidente de Estados Unidos, integrante de la administración del presidente Jimmy Carter. Durante sus estudios de secundaria, laboró como reportero para radio y televisión. También ha sido reportero y columnista político del Fronterizo de Ciudad Juárez y el Diario de Juárez. Jefe de información, coordinador editorial, subdirector del Norte en Ciudad Juárez. A su vez, es fundador de la revista Semanario y a los 16 fungió como secretario general de la Asociación Estatal de Periodistas Chihuahuenses. Corral Jurado estudió en la Universidad de Occidente con sede en Los Mochis, Sinaloa. Ahí se recibió como licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Con la tesis La reforma de los medios, camino para la auténtica democratización de México, por la que obtuvo mención honorífica. El licenciado Corral Jurado participa actualmente como académico de la máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, institución de quien ha recibido el Premio Nacional de Derecho a la Información por el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Javier Corral inició su carrera legislativa en Chihuahua como diputado local en la 57ª legislatura, durante el periodo de 1992 a 1995. Es en esta etapa donde preside la Comisión Permanente. Para 1997, 2 años más tarde, participó como diputado federal, propietario en la 57ª legislatura hasta el año 2000. Como diputado, Javier Corral presidió la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía e integrante de los comités de Biblioteca e Informática y de Comunicación Social. Durante los 6 años posteriores, se desempeñó como senador de la República en la 58ª y 59ª legislatura, en donde fungió como coordinador de la Comisión Especial para la Reforma de Medios Electrónicos y presidente de las comisiones de Comunicaciones y Transportes, así como de Reglamento y Prácticas Parlamentarias. Actualmente es senador de la República y participa como integrante de las comisiones de Educación, Gobernación, Radio, Televisión y Cinematografía y en la Comisión de Relaciones Exteriores de América Latina y el Caribe. Javier Corral es miembro del Partido Acción Nacional desde 1982. En noviembre del 2003 contendió por la gobernatura del estado de Chihuahua, abanderado por la coalición PAN-PRD Convergencia. Sin más preámbulo, otorgo el uso del micrófono al senador Javier Corral. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes por estar aquí. Realmente me da mucho gusto volver aquí a el aula magna de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Ya he estado en un par de ocasiones este año. Pues ahora sí que antes y después de las reformas estructurales o de algunas de las reformas estructurales. Por supuesto, agradecerle a Héctor Méndez la invitación, a Luis Carlos Casiano, la presencia de Perla Núñez y por supuesto del maestro Alberto Lugo, que nos acompaña este mediodía para platicar con todos ustedes sobre el tema que a mí me han invitado a compartir. Realmente yo quisiera tener un diálogo, una charla, más que una conferencia. Porque cuando a mí me plantearon la idea de venir a compartir algunos de mis puntos de vista sobre las distintas reformas que se han hecho en el Congreso, me comentaron que la asociación estaba propiciando casi semanalmente un encuentro con distintos expositores, pues para que a partir de una pluralidad de puntos de vista ustedes puedan conformar un juicio más acabado, un criterio más acabado en torno
pues de los problemas del país y por supuesto de las distintas reformas legislativas que se han producido en el Congreso. Y para mí siempre es un privilegio hablar con universitarios y compartir con jóvenes estudiantes de la universidad esta experiencia legislativa, esta actividad legislativa, pues porque lo hago cotidianamente con mis alumnos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en 2 de las materias que yo imparto en la Universidad Nacional. Así que con enorme gusto, en tratándose de paisanos, ¿verdad? Platicar con ustedes de lo que yo considero que son las reformas estructurales, porque de entrada ahí tenemos un problema. No todo mundo le concede el título de reformas estructurales al conjunto de reformas constitucionales y legales que el Congreso ha hecho. Hay quienes difieren de que todas son de carácter estructural, y hay quienes dicen, bueno, hay unas que son constitucionales pero no estructurales, son muy importantes pero no estructurales, y desde ahí habría que empezar. ¿Por qué estructurales? Bueno, porque modifican las estructuras del Estado, o porque modifican la estructura esencial de relación entre los ciudadanos y el poder, o entre los poderes entre sí, o entre los niveles de gobierno entre sí, en una redistribución de competencias, de facultades y de funciones, que en realidad pues no es más que una reforma del Estado. Pero no estamos ante una reforma del Estado en su conjunto, ni siquiera, debo decir, con el conjunto de reformas que hemos hecho, podríamos hablar de que se ha hecho una gran reforma del Estado, porque se han modificado ciertas bases constitucionales sobre temas importantes, pero no necesariamente se ha modificado el régimen político, el diseño constitucional del régimen político, que sí representaría una reforma del Estado. El Congreso en estos 2 años ha cometido reformas de enorme calado. Algunas yo las considero estructurales, otras constitucionales muy trascendentes. Esta legislatura tuvo, pues de manera inédita, al inicio de las legislaturas, un acto que representó la oportunidad de llevar a cabo varias de esas reformas, que es el denominado Pacto por México, que como ustedes saben, y si no saben ahora lo van a saber, se firmó el 2 de diciembre del 2012, entrado Enrique Peña Nieto a la presidencia de la República en el Castillo de Chapultepec, y concurrieron las 3 principales fuerzas políticas del país con el gobierno, enlistaron una serie de temas que son fundamentales y se comprometieron reformas constitucionales y legales en materia educativa, en materia de transparencia, en materia de combate a la corrupción, en materia de telecomunicaciones, de competencia económica, de energía, de reforma del propio Congreso, en fin. Y efectivamente, a lo largo de estos 2 años, sobre todo al principio, en el primer año, pues muchas de estas reformas se desahogaron en el Congreso y se emitieron reformas muy importantes, diría yo, la primera de este famoso pacto, pues en materia educativa. Yo voté a favor esa reforma, que tuvo modificaciones a varios artículos de la Constitución, pero particularmente el tercero de la Constitución, y tuvo 3 leyes secundarias muy importantes. Una de ellas, la creación por primera vez de un servicio profesional docente, que entre otras cosas obliga a la evaluación de los puestos educativos, desde la asignación de una plaza de maestro hasta el ascenso en cargos directivos en las escuelas, y que somete a los profesores a una evaluación con consecuencias en términos de su rendimiento frente al grupo, y que obviamente pues ha generado y generó, como toda reforma que toca ciertos intereses, pues reacciones del magisterio, sobre todo el magisterio que está agremiado a las denominadas fuerzas democráticas del magisterio, sobre todo en el sureste mexicano, particularmente en el estado de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, incluso estados donde hay una gran resistencia todavía a estas reformas, pero que poco a poco tendrán que ir imponiéndose en el país, porque colocaron
como uno de los principales objetivos elevar el nivel de la calidad educativa en nuestro país. Y yo digo que fue una gran reforma, una reforma que tiene, por supuesto, el reto de su homologación en todo el país. Realmente que todas las legislaciones de los estados terminen homologándose. ¿Por qué? Porque fue una reforma constitucional y una ley general de educación. Cuando las leyes son generales, obligan a todas las entidades de los estados. La ley general tiene esa característica en relación con la ley federal. Bueno, la ley federal ya dice, su apellido ya dice por dónde va, obliga a la federación. Cuando una ley es general, pues obliga a todos los estados porque establece criterios, establece figuras, procedimientos para que los estados asuman esos principios. Yo digo que el principal reto de la reforma educativa es que realmente se cumpla, como muchas de las normas y de las reformas que en nuestro país se producen, que realmente se concreten los hechos. Esto es, que muchas de las figuras que se plantearon, incluidas las de sanción, a aquellos que faltan 3 veces consecutivas sin causa justificada, tengan una sanción. Y bueno, disposiciones que tienen que ver con transparentar los procesos educativos y que tuvo como principal objetivo, hay que decirlo con toda claridad, recuperar la rectoría del Estado en materia del proceso educativo. Yo escribí un par de ensayos sobre esta reforma. Uno de ellos lo denominé la descolonización del sindicato magisterial en el proceso educativo. ¿Por qué? Porque en realidad, pues el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues se había constituido como un dique y en muchos sentidos un condicionante de el ascenso y en términos reales de la evaluación de la calidad de la educación. Entonces había que recuperar la rectoría del Estado, y eso es lo que propició tanto la reforma constitucional como la legal, porque tampoco es una reforma del modelo educativo. Creo que el primer reto que tiene el Ejecutivo, vamos a decirlo así, es cumplir con estos principios de retomar la administración de la educación en nuestro país, la rectoría de la educación, y el Congreso tiene como reto fundamental darle continuidad a esta reforma, pero que abarque ahora lo que constituye un nuevo diseño de modelo educativo. Desde revisar lo que es la currícula educativa, en términos de la pertinencia educativa, como todo el tema de infraestructura, de recursos, y cómo avanzar no solo en el proceso de descentralización, sino de municipalización de la educación y de las responsabilidades de la educación, para realmente ir a un modelo educativo más moderno, más pertinente a las necesidades sociales, pero también más cercano a la gente, en términos de su gestión, como acontece hoy por hoy en muchas partes del mundo. Esta reforma a mí me parece muy destacable. Yo no la llamo estructural. Yo digo que es una gran reforma educativa constitucional, pero no modificó esencialmente el modelo educativo del país, ni modificó esencialmente la estructura del Estado, todavía en relación con el propio magisterio, porque faltan de dar los pasos que he señalado. Yo voté a favor tanto la reforma constitucional, incluso a mí me tocó introducir cambios a la minuta de la Cámara de los Diputados, vino al Senado y la regresamos nosotros con modificaciones muy importantes. Y luego las leyes secundarias me tocó también dictaminarlas porque, pues además soy miembro de la Comisión de Educación del Senado de la República. Y esta creo yo que es una reforma que va a beneficiar a México y va a contribuir a una de las áreas más sensibles del desarrollo político, cultural y social de México, porque uno de los grandes ejes que realmente modifica y cambia el desarrollo de las personas pues es la educación. La educación es uno de los elementos que mayor
igualmente iguala a las personas en términos del mundo de oportunidades y, por supuesto, del mundo del trabajo. La educación es el factor que más iguala a las personas en términos de oportunidades. Por eso yo considero que esta es una gran reforma. Una reforma que vino inmediatamente después, que tuvo también una reforma constitucional y luego falta ahora la legislación secundaria, es la reforma en materia de transparencia y de acceso a la información pública gubernamental. En México habíamos avanzado muchísimo en esta materia. De hecho, para su tiempo tuvimos una legislación muy avanzada en el 2002 en materia de transparencia y acceso a la información pública gubernamental, pero se nos había quedado atrás la Constitución. De hecho, no le habíamos otorgado al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, todos los mecanismos, funciones, facultades y, por supuesto, su propia autonomía, para ser un órgano garante de este derecho fundamental que es un instrumento vital en una democracia. La información es poder. La información en manos del ciudadano es una forma de empoderamiento, de escrutinio y de contrapeso al poder. Y nos permite no solamente darle seguimiento a las decisiones, fiscalizar, sino también darle una evaluada al desempeño de los gobiernos a partir de la información que tenemos. Y esta fue una gran reforma. Debo decir que, para mí, la reforma en materia de acceso a la información consolida una vanguardia mexicana en América Latina en este tema. Hay otros muchos países del mundo que han ido más avanzados que nosotros y que tienen muchos años más que nosotros. Obviamente Europa, Estados Unidos, con todas las leyes de acceso a la información, pero en los directivos del Congreso, los sindicatos, faltaban todas estas. Y luego faltan muchas disposiciones alrededor de todas las otras reformas que se han abierto y temas que abarcan incluso o que tocan otras reformas como la educativa. Deben o no darse a conocer los exámenes que se realizan a los profesores que obliga la reforma constitucional y legal en materia educativa. Pues fíjense que ese es uno de los grandes temas de discusión en este momento en el Congreso. Aquí me encuentro ya voces muy definidas porque sí, ¿verdad? Hay otros que dicen que no, que eso está en la protección de datos personales y que lo único que nos interesa para efectos de la legislación es el resultado del examen y no solo el conocimiento directo del ejercicio del examen. El profesor tendría derecho a una revisión, esa es otra cosa. Estoy hablando de la publicidad de las calificaciones de los exámenes que los profesores presentan. Entonces, todos estos asuntos van incluso a integrarse a la ley secundaria en materia de transparencia y acceso a la información. Y ahí el Congreso tiene un enorme reto. El gran reto que tiene el Congreso en esta ley secundaria que en este momento se está discutiendo es si realmente se van a abrir o no los recursos públicos del sistema de partidos, del Congreso y de los sindicatos. Ese es el gran reto que tenemos y que estamos discutiendo, incluso en materia de seguridad nacional. Porque se dice que pues, hay que preservar y reservar muchos datos y que hay que tener cuidado con cierta información porque el horno no está para bollos, dicen. La situación de violencia en el país y que la seguridad nacional y que la seguridad interior. Y entonces se empiezan a generar una serie de argumentos en torno de la seguridad nacional, viendo a la luz el momento tan crítico que tenemos en el país, ¿no? Pero, pues yo en estas materias debo decir que soy pues mucho más liberal, pero además yo estoy desde una óptica de los derechos humanos y yo digo que el acceso a la información uno lo tiene que ver desde la perspectiva de los derechos humanos. Y primero tiene uno que privilegiar los derechos humanos y luego la seguridad del Estado. Porque antes que la seguridad del Estado, entendida como seguridad nacional, está la seguridad humana, que tiene que ver con la protección y garantía
de los derechos humanos. Y esta reforma yo también la voté a favor. Y ahora estoy metido, casi estoy metido en todas las reformas, porque, bueno, un legislador tiene que estar metido en todas las reformas. Claro que las tiene que estudiar todas y tiene que estar al pendiente de todo. Pero yo estoy metido directamente en la redacción de muchas de estas reformas porque pues participo en las comisiones en donde ha tenido estos dictámenes, ¿no? Y también la voté a favor. Y ahora estoy participando de la ley reglamentaria de esta importante reforma. Luego vino una materia que a mí me ha interesado toda mi vida en términos políticos, profesionales, académicos, periodísticos, que es el tema de los medios de comunicación. Y ahí hicimos una reforma constitucional muy robusta, muy importante, una reforma constitucional de hondo calado. Debo decir, esa también en muchos sentidos pionera, no solo en el continente, sino en el mundo, porque en la Constitución logramos desarrollar instituciones y figuras que en muchos países del mundo no están reconocidas o no con la dimensión y magnitud con la que sí están desarrolladas en la Constitución mexicana. Y fuimos a una reforma constitucional, sobre todo de carácter antimonopólico, fuimos a establecer límites a la propiedad cruzada de medios de comunicación, a poner límites al concesionamiento, tanto regional como nacional, de frecuencias en radio y televisión, habida cuenta de que nuestro país es uno de los países con el mayor nivel de concentración de medios de comunicación en unas cuantas manos. Bueno, somos el primer lugar en el mundo. No sé si sepan que tenemos ese penoso lugar. Tenemos dos penosos lugares, lo he dicho siempre, ¿no? El del más rico del mundo, porque uno de los países más pobres de América Latina, que lo es México, tiene al hombre más rico del mundo. Y ese contraste es un contraste muy preocupante, que siendo un país en donde abajo del séptimo decil todo es pobreza, tenga al hombre más rico del mundo. Aquí algo funciona muy mal. El modelo económico y el diseño económico funciona muy mal para tener eso. Pero el otro dato que tenemos es que el nivel de mayor concentración de medios de comunicación en el mundo lo tiene México. Nosotros no tenemos otro país que tenga concentrado prácticamente el 96% de las concesiones de televisión abierta de explotación comercial en manos de dos familias. Aquí Televisión Azteca y Televisa tienen el 96% del espectro radioeléctrico dedicado a la televisión comercial. 11 grupos radiofónicos acaparan el 82% de todas las frecuencias de radio. No se encuentran otro país del mundo en donde 13 personas controlen el sistema de medios de comunicación. Y eso es brutal para la democracia. Ese sí es un peligro para México. No López Obrador. Porque concentra tal cantidad de medios de comunicación, unos cuantos que tienen para sí el privilegio de no solo comunicar, moldear, orientar, definir la agenda del país o decir quién vive y no vive, no solo en la política, sino en muchos ámbitos de la vida social, económica y cultural de México, porque en esa relación simbólica que se produce entre medios de comunicación y auditorios, ahí se está haciendo una procuración de ciertos valores, ahí se está tejiendo o destejiendo algo todos los días, ahí se construye o destruye afectivamente una idea de la educación, de la democracia, de la escuela, del país, de la política, de la universidad, de la familia, etc. Entonces había que generar una gran reforma para emparejar el terreno, para ampliar la oferta televisiva, y no solamente en materia de competencia económica, sino también de pluralidad de contenidos, de diversidad de contenidos. Y para ello, la reforma constitucional creó un sistema muy fuerte de medios de uso social. Incluso incorporó la figura de la radiodifusión indígena y comunitaria. Todo lo homologó a concesión, pero distinguió 6 usos de la concesión: el uso público, el uso social, el uso privado, el uso comercial, el uso indígena y el uso comunitario. Una gran aspiración de hace muchos años.
Y luego creó un órgano autónomo para regular este importante sector, le atribuyó todas las facultades, desde otorgar las concesiones hasta regular la competencia económica entre los radiodifusores. Un órgano regulador que por primera vez desgajó ese poder omnímodo del presidente de la República para dar concesiones en materia de radio y televisión. Porque el presidente de la República tiene su poder no en el 89 de la Constitución. Allí es donde el presidente de la República tiene todas sus facultades, ¿no? Formales, expresas. En el 89 de la Constitución están todas las facultades del presidente de la República expresas. Pero ese no es el artículo que hace poderoso al presidente de México. Ahí hay como 38 facultades. El artículo que hace poderoso a los presidentes de México es el artículo 27 constitucional, porque los hace el Dios sexenal, Señor y dador de vida, porque es el artículo que le permite al Ejecutivo, mediante concesiones, delegar la prestación de todos los servicios públicos y de concesionar bienes del Estado. Y puede concesionar con el poder de su firma minas y carreteras y aviones y radio y televisión y todo lo que ustedes imaginen. Es un poder brutal el que tiene el presidente de la República en ese artículo. Es el power de powers. Por eso se vuelven locos los presidentes de la República, si no es que entraron ya un poco así. Pero ese artículo es para sacar de la realidad a cualquier humano. A ver, si usted tiene tal poder, pero además usted es el jefe de las Fuerzas Armadas, pasan miles de hombres el 20 de noviembre por Palacio Nacional y voltean a un solo balcón y los miles de militares se le cuadran a ese hombre, ¿quién no se vuelve loco ahí? A ver, ustedes, no, ni aguantan eso ustedes, ¿no? Imagínenselo, ¿no? Entonces, es el jefe de las Fuerzas Armadas, todo lo concesiona, pero además tiene muchas otras facultades que Jorge Carpizo llamara en un texto extraordinario de Teoría del Estado las facultades metaconstitucionales, las que tiene por ese mismo ambiente de poder. Entonces nosotros le desgajamos en el 27 constitucional por primera vez una facultad real. Le dijimos, no, el presidente ya no puede seguir otorgando las concesiones en radio y televisión, tiene que otorgarlas un órgano autónomo dotado de estas características, etcétera, etcétera. Entonces fue una gran reforma, pero solo constitucional, porque se nos atravesó la discusión de la reforma energética y ahí se murió el pacto que se había firmado el 2 de diciembre en el castillo de Chapultepec. Y entonces empezaron las diferencias, se declaró el pacto muerto y se interrumpió una serie de consensos de nueva cuenta que volvieron a aprovechar los poderes fácticos y volvieron a imponer. Si quiere, póngala aquí para que... Es muy buena esta, ¿verdad? Yamaha. En El Paso la de haber comprado, ¿en dónde? ¿No? En Ross. Es la que ando yo buscando, una como esta. Ahí te encargo. Ya se le fue la onda, ¿en dónde andábamos? Se atravesó la... Usted sí me está poniendo atención, Maestro Lugo, ya vi que no tanto, bueno. Entonces se pierde el consenso. Cuando se pierde el consenso, vuelven los chantajes electorales y vuelven los poderes fácticos, los intereses económicos afectados, en este caso particularmente las televisoras, vuelven con su dinámica de chantaje a los partidos políticos, al propio presidente de la República, y entonces la legislación secundaria
termina en una ley chiquita. La reforma constitucional es de este tamaño, pero la ley secundaria que hace el Congreso, una ley que no solamente burla varias de las disposiciones constitucionales, o les da la vuelta, o merma su contenido, sino hay incluso algunas disposiciones de la ley contrarias a la Constitución en la ley secundaria. Y fíjense ahí el problema de un legislador. Yo fui uno de los autores de la iniciativa que presentó el presidente Enrique Peña Nieto. Lo digo abiertamente, no tengo por qué no decirlo. Lo sabe él, ¿verdad? Lo sabemos nosotros y ahora lo saben ustedes también. La iniciativa que presentó el presidente de la República fue elaborada en un grupo de trabajo en el que yo participé. Y el 80% de muchas de esas disposiciones están contempladas en muchas iniciativas que yo había presentado en el Congreso. Yo voté a favor de la reforma constitucional y voté en contra de la ley secundaria. Incluso yo llegué a echarle porras a Peña en la reforma constitucional, y en la ley secundaria ni escucharme ya quería, porque así le fue. Porque se terminó traicionando los contenidos legales, constitucionales en la ley secundaria. Y aunque nos quedaron algunas cosas importantes, yo no puedo descalificar toda la legislación secundaria, no la puedo descalificar, porque hay cosas muy valiosas y ahí está el propio trabajo nuestro, y es fruto de nuestro trabajo colectivo, vamos a decir, de muchísima gente que se empeñó durante muchos años en este tema, y quedan cosas muy importantes, sin duda. Y debo decir algo, muchas de las cosas que están vigentes y que son favorables, tienen que ver con la reforma constitucional por su articulado transitorio, porque tomamos la previsión de desarrollar un articulado transitorio muy extenso y de mucho detalle. Incluso debo decir que yo fui ampliamente criticado por haber desarrollado artículos transitorios de la Constitución que prácticamente parecían una ley secundaria. Pero yo ya me temía algo de lo que iba a pasar. Y entonces presionamos para que, junto con la reforma constitucional, saliera un gran detalle en transitorios de especificidades de la reforma de aplicación inmediata. Porque incluso yo había batallado mucho tiempo en este tema. Ustedes están muy jóvenes, no saben de varios de las aporreadas que a mí me dieron en el país por este tema. Bueno, pero en serio, yo les quiero contar algunas de esas. Hubo épocas en donde me metí en las almohadas, porque ya cuando viene la cosa fuerte, que tienes que ir a veces a la casa, ahí me meto abajo de las cobijas, ¿no? Y bueno, ahora ya todo el mundo anda en el tema y está muy padre, ¿no? Pero no, yo anduve de llanero solitario en este asunto, un tiempo, y nadie me reconocía. Todos se me hacían a un lado, como cuerpo a la jeringa. Bueno, hasta en el PAN decían, ¿corral? ¿Cuál corral? No lo conocemos. Decían, porque era un tema, pues, ¿quién le entraba? Bueno, yo debo reconocer que muchas de las cosas que valen de esta reforma están en los transitorios de la Constitucional. Porque desconfiamos incluso de que fuera a haber ley secundaria si se caía el pacto. Dijimos, pues de una vez. Y ahí vienen como un 30% de disposiciones. Por ejemplo, las dos cadenas de televisión. Las dos cadenas de televisión vienen en los transitorios de la reforma constitucional. Los obliga la reforma constitucional. Se licitarán en tanto tiempo 2 cadenas nacionales de televisión, así y así y así. Por ejemplo, es transitorio de la reforma constitucional el llamado most carry, most offer. Estos son anglicismos, así se conocen las figuras, pero es la retransmisión de señales abiertas en sistemas restringidos. Que ese es un dato muy importante para la competencia en la televisión. Retransmisión gratuita, porque las televisoras abiertas le cobraron a los sistemas de cable poder retransmitir los canales abiertos. ¿Y a quién le creen que le trasladaban ese costo los cableros?
Pues a los usuarios, claro. Cuando las señales abiertas son abiertas y por lo tanto son gratuitas. Ni modo que usted tenga una televisión para verla abierta y otra para verla decodificada. Pues no, el Estado debía garantizarle a usted ese derecho. E igual una retransmisión simultánea de esas señales abiertas en sistemas restringidos. Una gran decisión. Eso fue de los transitorios de la reforma constitucional. Por ejemplo, desplegar en el país una red nacional de ancho de banda en Internet para acabar con este secuestro en el que las telefónicas han tenido al Internet. ¿Por qué en México no se desarrolla el Internet? Por las tarifas. Y porque siguen empeñados en cobrarnos el acceso a Internet. Yo estoy seguro que en 3, 4, 5 años el acceso tendrá que ser gratuito. Y lo que se va a cobrar serán una serie de valor agregado, aplicaciones, contenidos, plataformas digitales, ¿sí? Pero Internet tendrá que ser, tarde que temprano, una plataforma de acceso gratuito. ¿Y saben qué lo va a detonar? Es lo juro, estoy diciendo lo juro. No me lo malentiendan. ¿Saben qué lo va a detonar? ¿Saben qué? No es que ya ahorita hay tal cantidad de señas en la calle que ya no sabe uno de qué se trata. Pero, ¿saben qué va a detonar el que el Internet llegue a una especie de acceso gratuito? Lo va a detonar esta red nacional que va a crear el Estado. Porque esta es una red nacional de ancho de banda. Se van a juntar todos los fierros que hay en el país. Todos. Espectro, fibra óptica, red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad, donde tengamos satélite. Vamos a desplegar todos los instrumentos. Va a haber 2 bandas de frecuencias, la de 700 y la de 2.5 MHz. Porque además en la Constitución le pusimos, en un transitorio de la Constitución, se van a destinar 90 MHz de la banda de los 700 para desplegar una red nacional de Internet. Nos decían, pero ¿cómo ponen eso en la Constitución en transitorio, verdad? Pues sí, claro, porque pues no estamos seguros que nos vayan a cumplir. Porque si así nos hicieron lo que nos hicieron, no haberlo puesto, pues nos hubieran birlado toda la reforma. Porque los únicos que no quieren una red nacional de ancho de banda de Internet, pues son ni Slim ni las televisoras. Porque Slim da telefonía, pero las televisoras también quieren dar telefonía y quieren dar Internet. Entonces, ¿qué es esta red nacional de Internet? Es capacidad que el Estado va a vender a proveedores locales, a productores de contenidos, para dar todo tipo de servicios. En la convergencia digital que ahora supone la imbricación entre redes de telecomunicaciones y medios de comunicación. Y van a poder dar video, telefonía, datos, a costo. El Estado les va a vender capacidad a costo. ¿Qué es capacidad? Megahertz. Capacidad es megahertz, ¿no? Te voy a vender en esta región de Chihuahua 30 megahertz. Órale, a desplegar redes, contenidos. Eso va a bajar los precios no solamente del Internet. Yo casi creo que va a poner con toda claridad el tema del acceso gratuito a Internet. Pero estas cosas están en la reforma constitucional en transitorios. Esto, claro, que se tuvo que desarrollar en la ley, no tenían de otra. Pero no todo se desarrolló en la ley secundaria. Por eso yo digo que en esta materia el Congreso tiene un pendiente. Y que tarde que temprano va a tener que corregirlo. Porque la reforma secundaria no fue parejo el Congreso. Lo que hizo en telecomunicaciones, para los agentes de telefonía, no lo hizo con relación a los medios de comunicación. Y ese era el pleito. Pues ese era el origen de la reforma. Se dijo, colocar a los poderes fácticos, que a veces usurpan las funciones del Estado, a su lugar de intermediación. Palabras del secretario Osorio Chong. Poderes fácticos. Pues esa frase era mía. Y cuando yo escuché a Osorio Chong y a Peña que los poderes fácticos, no, dije, ¿qué es esto, no? Pues yo no les creía nada, ¿no?
No, pues dije, no, sí. Incluso yo ahí saludé a Peña, todavía no la llevábamos bien. Y ahí en primera fila yo le dije a Peña, le dije, oiga, si usted cumple esto, usted se mete a la historia. Y luego él, yo creo que en una falsa modestia, pero me lo dijo, no, dijo, yo no lo hago por cuestiones de imagen personal. Dijo, estoy convencido de esto. Yo entonces le creí, ya después que vi la ley secundaria, pues ya no le creí nada, ¿no? Pero en aquel momento era un momento esperanzador, ¿verdad? Yo creo que yo ni a Fox ni a Calderón le había aplaudido tanto como a Peña ese día, porque venía la gran reforma para poner a los medios de comunicación bajo una regulación democrática, antimonopólica, piso parejo. Y terminó la reforma constitucional en la ley secundaria anunciándonos la mejoría de un plan tarifario de telefonía. En eso terminó. Hemos eliminado la larga distancia. Está muy bien, qué bueno, eso era de obligación. Hemos eliminado la larga distancia. Ya vas a poder llevarte tu número a otra compañía telefónica. Te lo puedes llevar desde hace 7 años. La portabilidad numérica. Ahora te van a dar el celular desbloqueado. Sí, dice la ley que cuando lo pagues. Sí, claro. Pues ya estaría que pagándolo no te lo desbloqueen. Pues nomás eso faltaba. Entonces terminó la gran reforma de medios anunciándonos mejoras en el precio de la telefonía. Y esos spots es la mejor descripción de lo que le faltó al Congreso por hacer. Si hubiéramos puesto límites a la concentración de secundarias, yo entiendo a Rufo. Pero yo sí conozco la reforma constitucional energética. Y conozco la legislación secundaria. Y a mí me parece que esa reforma va a traer enormes problemas al país. Incluso que va a alentar la crisis ecológica y medioambiental en zonas del país, y particularmente en Chihuahua. Porque la ley de hidrocarburos es una ley muy abusiva en muchos sentidos. No solamente bajo esta figura de la ocupación temporal de la tierra, que hace a la explotación de hidrocarburos como la actividad preferente y estratégica de cualquier uso, por encima del derecho a la alimentación. Un país que coloca por encima del derecho a la alimentación el uso de la tierra está demolido, privilegiando el uso de hidrocarburos con fuentes fósiles. Está al revés de la historia y del mundo. Pero además, no solo eso, estimula técnicas depredadoras del medio ambiente, contaminadoras del medio ambiente y nocivas para la salud humana. La técnica de la fracturación hidráulica para extraer gas shale o de esquisto es una técnica que en el mundo se está prohibiendo. Incluso aquellas que lo habían permitido ya lo empiezan a vetar. Incluso 2 estados de la Unión Americana y 4 condados de la Unión Americana en las elecciones del 4 de noviembre ganaron las consultas en contra del llamado fracking, que la ley mexicana autoriza indiscriminadamente. Es una técnica que hay que conocer, porque es una técnica que no solamente requiere de grandes cantidades de agua. Se calcula que para la perforación vertical de un pozo se requieren entre 9 a 23 millones de litros de agua. Pero dejen ustedes eso. La mezcla que lleva es agua. Y la presión atmosférica
a la que se inyecta esa agua, porque es una mezcla de agua y arena, y lleva alrededor de 90 químicos, de los cuales solo sabemos las características de cerca de 27 de ellos. Todos los demás están protegidos por el secreto intelectual o por patente de marca, etc., o secreto industrial. Y a mí el Congreso no me tiene que convencer de nada. Cuando uno sabe que le van a inyectar veneno a la tierra, estamos mal. No necesitamos entrar en ninguna discusión técnica. Desde el momento en que le inyectan veneno a la tierra, andamos mal. A la tierra se le inyecta fertilizantes, no veneno. Entonces nos contamina el subsuelo, el suelo, el ambiente, por supuesto, la ganadería, la agricultura, pero tiene más emisiones. Incluso tiene más efecto sobre el cambio climático que las emisiones de dióxido de carbono. Porque al final de cuentas, tiene un conjunto de elementos químicos más dañinos. Y esta técnica, que está prohibida en Francia, la Asamblea Nacional francesa tiene una ley que se llama Ley de Prohibición de Fractura Hidráulica para Extracción del gas shale. En ninguna parte de Francia pueden abrir usted un pozo de gas shale. Es un delito. Está prohibido. España ha producido una moratoria, Inglaterra lo está estudiando otra moratoria, en Argentina ya empezaron a prohibir, en Estados Unidos varios estados ya prohibieron. Pero lo que no pueden hacer allá, lo van a hacer acá. Es que necesitamos recursos, necesitamos dinero. Y como no somos capaces de cobrarle impuestos a los más ricos de México, entonces vamos a compartir nuestra renta petrolera y hay que explotar los hidrocarburos como se pueda. Digo, no me voy a poner a discutir con ustedes las cuestiones técnicas de la reforma energética porque sería un abuso de mi parte si no la han leído. Estoy haciendo una valoración general, ¿no? Pero conocí la ley de geotermia, conocí la ley coordinadora de entes reguladores en materia energética, que empezaron como órganos autónomos, luego descentralizados, luego desconcentrados y terminaron en el artículo 2 de la ley diciendo: el Ejecutivo Federal regulará, se encargará de la producción de hidrocarburos y regulará la producción eléctrica del país a través de 2 dependencias. Inciso, fracción primera, la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Fracción segunda, la Comisión Reguladora de Energía. ¿Y los órganos reguladores autónomos dónde quedaron? Y del combate a la corrupción, nada. Es más, como se cambia la naturaleza de las empresas del Estado, ¿sí?, ya no van a estar regidas por la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos. Ahora van a estar regidos por el Código de Comercio y la Ley Civil, porque son relaciones entre particulares. Entonces no hay responsabilidades políticas ni bajo el régimen de responsabilidad de los servidores públicos. La falta de candados, de controles, de medidas contra la corrupción también motivaron mi voto en contra, por supuesto que sí. El gran reto del Congreso en esa materia es un verdadero sistema de combate a la corrupción. ¿Por qué? Porque todos sabemos que ahí están los negocios de los negocios. Son multimillonarios. Son contratos multimillonarios. Y el presidente de la República va a poder decir desde dónde se explora hasta a quién se le asigna el contrato. Porque ni modo que estos órganos reguladores, que son dependencias del Ejecutivo, se le vayan a oponer. Pues si quedaron como dependencias de él. Yo sostengo que la energética es la reforma más presidencialista que se ha hecho en los últimos años en México.
Por eso yo cuando Madero anda diciendo eso de que tiene ADN panista, pues no sé de dónde sacó esa corriente sanguínea, porque no es nuestra, ¿eh? No se vaya usted a volver a distraer, Luis, con este tema. Como le pasó en la convención del domingo pasado. Fue en contra de nuestra corriente. Lo hemos eliminado en los regalos de Navidad. Y entonces esa reforma que dice que nos van a bajar el precio del gas, de las gasolinas, de la luz, pues al menos que nos la regale como nos la está regalando Duarte, con cargo al erario público, que son dinero también de nosotros. Pues es una demagogia brutal, ¿no? Y ahí les vienen 40 centavos en enero a la Magna y a la Premium, de golpe y porrazo, en enero, 40 centavos. Pues no, que nos iban a bajar las gasolinas. No, pues si los que vienen no vienen a dar obras de caridad. Son bancos internacionales, no son empresas, son bancos los que vienen. Y vienen a invertir su dinero y lo vienen a llevar su renta. No vienen aquí a solidarizarse con el pueblo de México porque es magnífico y qué bello México. No. Vienen por negocios, ¿no? Entonces, ¿de dónde sacaron que además se pueden bajar los precios de los combustibles eliminando los subsidios? Porque la ley autoriza una disminución planeada de subsidios. Entonces dice uno, pero ¿cómo puede ser eso? Si la primera medida sigue el deslizamiento en gasolinas y también se autoriza ir quitando subsidios en tarifas eléctricas en el conjunto de combustibles. Pues claro que había que votarle en contra. A mí me quisieron hacer una especie de juicio político en el PAN, acá ya es entre nosotros, ¿eh? Yo pido que no vayan a comentar nada de esto que les voy a platicar ahora, que todo se quede aquí. Yo confío en su absoluta discreción. ¿Mandé? Lo que pasa en la UASH se queda en la UASH. Ay, esa frase me encanta, pero cuando le ponen Las Vegas. Hubo un compañero ahí que dijo, oye, Corral es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. Yo entonces era miembro del CEN del PAN. Pues ¿cómo que un miembro del Comité Nacional está en contra de esto? Pues ¿cómo que está votando todo en contra? Pero además ahí nos recetó una serie de calificativos y que esto y que lo otro. Esto no lo podemos tolerar. O que Corral explique su posición. Oye, pues hay mucha inquietud por tu voto en contra, porque mira que esto... ¿Cómo no? Estoy de acuerdo. Pues, ¿cuándo me recibe? Y platicamos. Y empecé a exponer la reforma energética. A los 15 minutos ya me querían callar. Está bien, respetamos mucho la posición del senador Corral, hombre, no hay problema, que adelante, que no, permítanme, compañeros, dije yo, denme la oportunidad de decirles todo lo que dice. No, así dejémoslo, hombre, respetamos tu posición y que mira que es un partido democrático. Perfecto, órale pues. Porque le iban a iniciar juicio a diputados locales que habían votado en contra en sus estados de la reforma energética. Y sí, efectivamente, yo anduve cabildeando en los congresos de los estados diciendo a los diputados del PAN, no voten eso porque es contrario a la nación. Y conseguí 19 diputados locales en el país. Uno solo en Chihuahua, por cierto. Rogelio Loya. Que con eso volvió a tener mi consideración. Por ese voto. Loya. Y en otros estados votaron otros compañeros del PAN. Entonces empezaron con que, oye, hay que sancionar a los diputados locales. Sí, órale pues, éntrenle. Y explicamos la reforma. El problema es que nadie sabe exactamente de qué se tratan las cosas. Y qué pena que no pase nada, por ejemplo, frente a una traición como fue en telecomunicaciones y esta reforma en materia energética.
Es más, la gente ni siquiera salió a manifestarse. Miren, nosotros hicimos una cadena humana en el DF por el tema de la ley de telecomunicaciones. De Televisa, de Los Pinos a Televisa. Juntamos como 7,000 gentes. Así, agarrados de la mano todos. Al cabo en el DF todo se vale. Bueno, y tuvimos más de 7,000 personas. Más de 7,000 personas. El cerco de López Obrador al Senado no tuvo más de 1,500 personas. Por menos, por una tercera parte de la reforma energética que se hizo en México, salen millones en América Latina a la calle. Pero aquí, pues la televisión hace su papel. Aquí la televisión mantuvo adormecida a la gente. Mitiga los daños. No los mitiga, distrae a la gente, la adormece, le pone la caja china, ¿no? Contenido basura. Le pone contenido basura, le pone la caja china, bailando por un sueño, cantando por un sueño. La Rosa de Guadalupe. En el DF los muchachos del Yo 132 dicen que no te eduque la Rosa de Guadalupe. Bueno, la televisión en un papel soviético de adormecimiento, mientras se modificaba la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos. La Revolución Mexicana, que ustedes, me supongo, han estudiado la Revolución Mexicana, se concretó, pues sí, con la Constitución del 17. Vamos a decir, sí, pues, la obra de Carranza es la obra de la Revolución. Pero no fue una nueva Constitución la del 17, eso no es cierto. Fueron reformas a varios artículos. De hecho, se sabe, se conoce como decreto que reforma y adiciona diversos artículos de la Constitución de 1857. ¿Sí? Pero se le llamó nueva Constitución a la del 17. Una sola norma concretaba la revolución en México. Cuando se adicionó a la Constitución una frase: el subsuelo es propiedad de la nación. El mundo se enteró que en México había habido una revolución cuando leyó en la Constitución: el subsuelo es propiedad de la nación. Ajá, dijeron, allá sí hubo una revolución, ¿eh? Eso está modificado. Y no pasó nada. El gran reto no solamente es cumplir las reformas, sino darle seguimiento por parte de todos nosotros a lo que nos quedó de telecomunicaciones y a lo que viene en materia energética y a lo que falta por legislar en materia de transparencia y a la gran urgencia que es legislar en materia de anticorrupción. El gran problema de México es el pacto de impunidad entre la clase política gobernante, de todos los partidos, a todos los niveles, transversal a los poderes. Cómo en distintos momentos se tapan unos y otros. El pacto de impunidad es lo que tiene así al país. Iguala y Guerrero y Ayotzinapa, que Abarca, que esto, que el otro. Sí, claro, una pareja infernal, la de Abarca y su esposa. Pero solo son un fruto de un ambiente extendido y de una cultura y de un sistema de tapaderas que ha hecho en México a la ley como un valor negociable. Cuando un país es susceptible a violentar la ley, es susceptible a la corrupción.
el país que es susceptible a la corrupción le sigue el crimen. El gran pendiente de México es combatir la corrupción, con instrumentos verdaderos, con sanciones ejemplares, con un sistema de rendición de cuentas auténtico. No informes con actos faraónicos. La rendición de cuentas en México está ligada al acarreo, para que vayan a escuchar un discurso y no un verdadero informe que diga, voté así, y así no voté, y aquí voté en contra, y aquí me abstuve, y aquí voté a favor. O para que realmente midamos el desempeño. Y el problema de la corrupción en México está hoy a todo lo que da. Y corroe desde la presidencia de la República hasta el más modesto de los municipios del país. Ahí está la Casa Blanca. 7 millones de dólares. Pero el dinero es de la señora. El dinero es de la señora. Otra vez, el problema es de Eva, no de Adán. Desde los tiempos inmemoriales, la culpable es la mujer. Bueno, hay, por ejemplo, toda la tesis de la Iglesia está fincada en eso, ¿no? La mujer es la pecadora, ¿no? Por eso en la Iglesia la mujer es servidumbre, ¿no? ¿Quién va a creerles eso? Se supone que es fruto de su trabajo en Televisa. Mire, Tenemos el castillo de Chabelo. yo puedo decirle a usted que yo conozco los contratos de exclusividad de Televisa. El contrato de imagen, que es un contrato pues de exclusividad de actores, de actrices, de productores, de directores y guionistas. Y es un contrato de imagen, que es un contrato de exclusividad, y son contratos muy bien pagados. Muy bien pagados. Hay quienes incluso pueden no hacer nada durante un año y Televisa les paga, y les paga millones al año. Aunque no haga nada, pero son exclusivos de Televisa y nadie los contrata y nadie se va para ningún otro lado. Son contrato imagen de exclusividad. Vamos a suponer que es fruto de su trabajo. Hubieran necesitado como 10 contratos imagen y haber trabajado durante 53 años seguidos. Y haber ahorrado todos los ingresos para comprarse esa casa. No es cierto. Es una cosa aberrante, aberrante. Esas son los contrastes que tanto lastiman a la gente. ¿Quién va a creer que el Procurador General de la República va a investigar esa casa? No porque el licenciado Murillo Karam sea una mala persona. Es el exsecretario general del PRI. Fue el coordinador de la campaña de Peña Nieto en el Estado de México. Fue el delegado del PRI en varias elecciones. ¿Usted cree que ese procurador, que además nombró al presidente, va a investigar al presidente? Por favor. La gran reforma en México es una fiscalía autónoma, dotada de todas las posibilidades de persecución de los delitos y con consecuencias fundamentales para todos. ¿No? Bueno, he hablado de muchos temas a la vez. Es la vida del Congreso, de alguna manera, la que les he relatado de los últimos 2 años. Y son mis posiciones frente a las reformas estructurales y legales. No digo que sean las correctas. No digo que tengo la razón en todos mis votos. Ni que me asiste la verdad completa. No. Digo que puedo dar cuenta de mis votos a favor y de mis votos en contra. Yo sí puedo decir por qué voto unas cosas así y por qué otras no las voto. Porque al final de cuentas es mi deber decirlo. Bueno, muchas gracias.